Bueno, muy buenos días a todos. Un placer daros la bienvenida a la sede de la Fundación Pons y presentar hoy el catálogo de oferta de genómica. Por contaros un poco el contexto de este proyecto, la Fundación Pons hace ya 2 años viene realizando una iniciativa, un proyecto que se llama Madrid IPR Help Desk, junto con la Comunidad de Madrid. Es un proyecto, es una iniciativa, somos una entidad de enlace y nuestra misión es poner en contacto el ecosistema de innovación con el tejido empresarial. Durante estos 2 años hemos venido haciendo un montón de actividades, sobre todo hemos organizado encuentros de innovación en diferentes áreas. Entre ellas ya tuvimos un encuentro de innovación en el ámbito de la salud y, bueno, hemos hecho también en otras áreas, en el área de la biotecnología o en el área de la movilidad, en el ámbito de la energía. Y bueno, hoy concretamente hemos llegado ya a poder tener el placer de presentar el mapa de la genómica y hablar sobre el renacimiento de la innovación en salud, ¿no? Hemos considerado tocar este tema porque entendemos que los avances científicos en genómica están abriendo la puerta a una nueva era en la medicina, en muchos aspectos, ¿no? En lo que se refiere al diagnóstico, a los tratamientos personalizados, al diseño de medicamentos, al seguimiento de enfermedades. Bueno, son muchos los temas que se están explorando y este avance en el renacimiento de la innovación en salud es muy interesante, bueno, pues que podamos invitar a expertos que están hoy con nosotros, que nos van a acompañar y nos van a hablar sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, de verdad, ahora os presentaremos. Y bueno, quiero dar las gracias también a la colaboración de Pons IP, que por la parte del conocimiento en materia de innovación y propiedad industrial, pues ha aportado también mucho conocimiento en lo que vamos a presentar dentro del catálogo. Y bueno, sin más, le quiero dar la palabra a Eugenio Mayol. Eugenio Mayol va a moderar el acto de la jornada de hoy. Eugenio es experto en innovación, periodista y una de las personas que más conoce de innovación en el ámbito de nuestro país, con lo cual, Eugenio, un placer que estés aquí con nosotros y te dejo para que puedas moderar el acto y presentar. Simplemente nada, recordarles que luego os vamos a dejar un código QR para poder descargarse el catálogo y que este encuentro lo vamos a grabar porque queremos pues divulgar y comunicar pues todo aquello que vamos a tratar en el día de hoy y que llegue muy lejos, ¿no? Todo el conocimiento y todo lo que se está abordando y toda la oferta que existente en este ámbito de la genómica, con lo cual, bueno, pues luego pondremos a disposición también esto el contenido para poder hacer más comunicación. Pues nada, Eugenio, cuando quieras. Muchas gracias, María Jesús. Pues nada, encantado de saludaros. Es un tema fascinante, el tema de la genómica. Antes comentábamos que esto de estos campos en los que se ha producido, la investigación es lenta, pero una vez llega el momento del desarrollo se aceleran, ¿no? Las cosas. Estamos viviendo un momento de aceleración. Y la expresión del renacimiento de la innovación es una expresión que ya se utiliza en el ámbito de la investigación. Yo creo que lo refleja muy bien y tenemos que ser conscientes de esto, de que estamos en un momento de renacimiento, es un momento de oportunidades en el que realmente podemos intentar hablar con voz propia. Hay empresas que están intentando hacerlo y como país quizás debemos diseñar una estrategia para intentar aprovechar este momento. Es un momento en el que finaliza el periodo de protección de muchas patentes en el sector durante esta década, con lo cual va a haber una carrera por los genéricos, por alternativas. Es un momento en el que ha llegado la inteligencia artificial, ha llegado la gestión de datos, ha llegado un incremento de la capacidad de procesamiento espectacular. Hay una confluencia de factores que hacen que, como comentaba María Jesús, lo que vaya a suceder en la genómica y en otros ámbitos relacionados con el mundo de la salud y de la biotecnología vaya necesariamente a hacer reflexionar sobre el modelo de salud que tenemos, nuestro sistema sanitario, sobre la regulación y sobre las fórmulas de gestión. Un momento de manera que es un momento verdaderamente apasionante. Yo, por ejemplo, de las vacunas que hay en investigación ahora mismo en Europa, ya la mayoría son de ARN mensajero, que eso era algo impensable antes de la pandemia, desde luego, ¿no? Es decir, verdaderamente vamos a tener que replantearnos si nuestro modelo de tratamiento de determinadas dolencias es un tratamiento puntual o es un tratamiento a lo largo de toda la vida, si verdaderamente vamos a ser pacientes o vamos a ser usuarios de servicios de salud. Eso a nivel de gestión de costes, de gestión de formación de los profesionales sanitarios, de acceso a tecnologías, pues es apasionante, ¿no? También probablemente habrá que
habrá que formar a los propios ciudadanos, ¿no?, en el uso de estas tecnologías, ¿no?, en realmente qué es lo que, dónde les aportan y dónde puede llegar a convertirse en un factor, pues, que distorsione su capacidad de decisión. De momento que estamos, de manera que estamos ante una década apasionante de transformación, de renacimiento de la innovación en el ámbito de la salud y de la sanidad, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, con unas intervenciones. Yo lo que quería comentaros antes que nada es que estamos en una reunión, casi una tertulia, ¿no?, en una reunión casi de trabajo, estamos muy a gusto todos. Sabéis mucho los que estáis aquí y eso os agradece porque podéis enriquecer mucho la conversación. Ahora va a haber 3 intervenciones iniciales, respetémoslas. Es decir, que no se trata de que... Pero cuando lleguemos al momento de la mesa, pues sentíos pues libres de aportar, de intervenir, de pedir la palabra. De hecho, pues Ana le vamos a pedir que intervenga en una parte de la tertulia, de la conversación. Y en fin, para que lo enriquezcamos y para que aprovechemos la hora de tener a unos ponentes de tanto nivel y también una audiencia de tanto nivel. Es decir, que aprovechemos las dos cosas. Bueno, pues invito a Isabel Marco, que es responsable de proyectos de innovación, área de innovación y desarrollo tecnológico Points IP, a hacer... Creo que va a empezar primero Isa, sí, para Isabel poner un poquito Cortés, de contexto. que es directora de innovación. Yo recibo todos sus correos y ella recibe los míos, con lo cual estamos hermanadas. Isabel ha dicho, Dios mío, que tengo que hacer una presentación y no lo sabía. Digo, me había preparado para dentro de 10 minutos. No, Isabel, Hola, soy Isabel Marco. Isabel Cortés, disculpa. Bueno, pues en primer lugar quería daros las gracias, pues dar muy buenos días y daros las gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta presentación de ese mapa tecnológico de genómica que realmente es algo que, como ha señalado María Jesús, teníamos mucho interés en hacer por el tema en sí y porque para nosotros es un tema que a veces se considera futuro, pero que nosotros lo vemos muy presente porque está ya aquí, aunque muchas veces no llegamos a tener la conciencia de la trascendencia o la utilidad o el bien que eso nos puede hacer llevado, ¿no?, a nuestra vida casi, yo diría que personal o diaria. No hay que pensar en elementos, hombre, evidentemente hay elementos médicos, científicos, pero es algo que baja mucho al ciudadano y que nos afecta, en este caso, muy positivamente en el día a día. Me gustaba, la verdad, en primer lugar, el nombre o el título que le habíamos dado a este mapa tecnológico por el término renacimiento al que Eugenio también ha hecho referencia, ¿no? Esa idea un poco, uno siempre piensa que termina la Edad Media, que siempre se ha considerado un poco oscura, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, y llega ese renacimiento, ¿no? Llega como la luz a brillar y pensamos en todas estas obras de arte que se produjeron en esos siglos del Renacimiento. Bueno, pues ese nacimiento de esa genómica, esos avances que se han producido en genómica van a dar lugar a ese renacimiento de la misma, ¿no?, a que ésta brille por encima de muchas cosas o para que seamos conscientes de la importancia que ésta tiene en nuestra salud. Antes de avanzar un poco con la presentación del informe, que es un poco lo que me va a ocupar a mí, me gustaría recordaros un poco la plataforma de Madrid Hyper Helpdesk, a la que María Jesús ha hecho referencia y dentro de la cual se circunscribe la presentación de este mapa de genómica que vemos en el día de hoy. Sabéis que somos una plataforma de asesoramiento gratuitos en temas de propiedad industrial e intelectual y que lo que queremos básicamente es crear esa conciencia de la necesidad que tiene la innovación y la propiedad industrial como elemento clave o elemento llave que nos ayuda a proteger todos nuestros activos en ese ecosistema. Deciros que nuestra página web está siempre abierta para cualquier tipo de consulta que podáis tener en temas de propiedad industrial, desde preguntas generales de procedimiento hasta otras incluso más específicas o de términos, por ejemplo, de clausulados en una determinada negociación. Que sepáis que tenemos también esos informes que hacemos de manera gratuita un poco para saber cómo están vuestros activos intangibles en ese momento. Analizamos con las bases de datos disponibles y os hacemos llegar un informe con recomendaciones un poco de lo que vemos con esos datos y, por supuesto, recordaros que tenemos tanto un aula, digamos,
de formación en la que tenéis cursos los que podéis avanzar o aprender o profundizar en temas que a lo mejor tenéis interés, que son totalmente gratuitos, y luego, bueno, pues tipo de actividades como esta en la que estamos hoy aquí un poco, que nos ayuda un poco a entender distintos temas que consideramos que pueden ser de interés y que nos van a ayudar a debatir, en este caso, nuestros expertos. Entonces, bueno, dicho un poco eso, nos vamos a presentaros un poco ese mapa tecnológico de genómica. Tenéis aquí el QR que os anunciábamos antes, de manera que, bueno, podéis descargar el informe para leerlo cuando os apetezca o en un momento de estos que siempre hay entre unas cosas y otras, lo tenéis ahí. Y básicamente el informe lo que viene a destacar es que gracias a todos los avances en genómica que se están produciendo en este momento y que además vamos a ver aquí con nuestros expertos, bueno, pues se está produciendo una nueva era de la medicina. Y una nueva era en la medicina de la que a veces somos conscientes, porque es verdad que escuchamos noticias y a veces nos parece casi ciencia ficción, pero vuelvo a decir, no es algo futuro, sino es algo presente y que está aquí, que nos va a ayudar pues, a tener, para que lo entendamos en el día a día, a tener unos tratamientos personalizados en medicina, a tener diagnósticos precoces que nos van a ayudar a poder solventar situaciones de riesgo complicadas en nuestra vida, vamos a decir, existencial, pero que es así. Vamos a poder tener un mejor seguimiento de todas las dolencias que podamos tener o de esa medicina preventiva que también es un poco lo que se busca de alguna manera, y también, por supuesto, en el diseño de medicamentos, ¿no? Todos estos avances en genómica nos van a permitir que se produzcan medicamentos que me ayuden a mí en mi circunstancia concreta y que si tenemos a otra persona con unas circunstancias distintas puedan adaptarse de alguna manera mucho mejor por el conocimiento que tienen de todos esos componentes del genoma, pues a esa enfermedad, ¿no? De alguna forma, ¿no? Estoy pensando, bueno, enfermedades como Alzheimer o cáncer, que yo creo que todos las tenemos de alguna forma pues cercana, ¿no? Son enfermedades de nuestro tiempo, aunque probablemente existirían siempre, pero no tenían nombre, ¿no? Bueno, pues en este caso, el siguiente esquema que os acompañamos un poco es para dar contexto a ese informe y ayudaros en la lectura del mismo o en seleccionar aquellas partes que podéis considerar un poco más de interés, ¿no? Es un informe, como os digo, que analiza o lo que procura analizar es el estado actual de la cuestión. Y sobre ello, bueno, pues tenemos distintos elementos que son de interés, ¿no? Es decir, por un lado, se habla de esa arquitectura genética de secuenciación, ¿no? Bueno, por un lado tenemos el muestreo, ¿no? Empresas que desarrollan productos o servicios relacionados con la recogida, el envasado y las muestras de esa secuenciación, o las empresas que desarrollan esos métodos de extracción de consumibles, de instrumentos relacionados con la secuenciación y la comprensión del genoma, ¿no? Bueno, pues al final el entender un poco de alguna forma, el secuenciar ese genoma genéticamente nos va a dar una información que nos permite tener una arquitectura y nos va a permitir conocer mucho mejor cuáles son esas alteraciones que nos producen o nos pueden producir ciertas enfermedades. Los que estáis aquí, si me equivoco, me vais a corregir, porque desde luego los expertos sois vosotros, pero nos va a dar mucha información que nos va a permitir estar y mantenernos mucho mejor. Sin duda también el análisis, ¿no? El llevar a cabo el procesamiento de esa información genómica, proporcionar interpretaciones y resultados útiles. Lógicamente, todos los componentes éticos que pueden plantear. Antes, un poco previo al debate, estábamos hablando un poco de todos esos temas, por ejemplo, de privacidad, ¿no? De datos, ese flujo de datos que va de un lado a otro, ¿no? Cómo los regulamos desde el punto de vista jurídico para dar tranquilidad, ¿no? Y saber que toda esa información, que evidentemente es sensible porque nos pertenece a nuestro yo más íntimo, sin embargo, van a estar protegidos pues, en el mundo del día a día, por así decirlo, ¿no? O temas de edición genética. Antes hablábamos de CRISPR, que seguro que saldrá la conversación y seguro que lo van a explicar mucho mejor que yo, ¿no? Todo ese tipo de tecnología añadido también
a la tecnología de inteligencia artificial que antes nos hablaba Eugenio, es decir, no solamente los avances genómicos, sino toda esa tecnología de inteligencia artificial que a veces no comprendemos, pero que ayuda y que combina muy bien en todos estos temas. Y lo que nos lleva un poco también a esa medicina genómica y a ese servicio de salud que a su vez se va a producir un cambio bestial que ya se está produciendo, pero que lo vamos a ver mucho más en el tiempo que viene, ¿no? Y es un nuevo modelo de negocio de esa medicina mucho más personalizada, mucho más preventiva, centrada en el diagnóstico de esas enfermedades, en prevenir esas enfermedades más que en curarlas también, pero si las prevenimos mejor, porque nos va a dar una mejor calidad de vida, y en todo ese tratamiento o especialización en la utilización de esa información genómica en el momento terapéutico, es decir, cómo mejorar mis circunstancias de esa posible enfermedad en el día a día. Bueno, pues todo esto es lo que va a ser objeto de debate y donde vais a encontrar muchas preguntas y ese contexto en el informe que vamos a compartir con vosotros. Todo eso rodeado, si queréis, de la importancia, en este caso, de la propiedad industrial e intelectual en todo ese proceso como foco de protección para todas aquellas empresas que están invirtiendo y también para nosotros como particulares, bueno, pues estar en un entorno seguro y en un entorno protegido en un tema tan delicado como es nuestra salud más directa, por así decirlo. Entonces, ¿qué recomendaciones generales podemos dar sin perjuicio de lo que veremos en el debate? Pues, lógicamente, el que seamos conscientes que el tratarse de temas genéticos o temas en biotecnología o temas médicos o farmacológicos no implican que no sean protegibles, sino todo lo contrario. Es decir, hay que proteger todos esos desarrollos en el campo de la genética para que esa investigación adquiera o tenga todavía un mayor valor, que la propiedad industrial o intelectual está precisamente ahí como herramienta para ayudar a establecer negociaciones, a establecer colaboraciones, porque al final este tipo de medicina es en muchos casos o cada vez más muy colaborativa. Que a su vez los criterios de su protección son exactamente los mismos que cualquier otro ámbito de la tecnología. Es verdad que hablamos de un campo muy específico, pero digamos que esa herramienta de propiedad industrial que tenemos, como pueden ser las patentes u otras cosas, secreto industrial, etcétera, etcétera, cumple siempre en este caso los mismos criterios de invención que conocemos. Que tenemos que asegurarnos a la hora de proteger que no cae dentro de aquellos ámbitos que están excluidos, ¿no? Todos leemos la ley de patentes que siempre dice pues los genes total son protegibles. Bueno, ojo, no está permitido proteger métodos de tratamiento aplicados directamente al cuerpo humano o métodos quirúrgicos, pero eso no excluye determinados ámbitos que sí son de protección, ¿no? Por ejemplo, como os he puesto aquí, pues técnicas de manipulación genéticas que han sido diseñadas o mejoradas, microorganismos, estos han sido descubiertos por primera vez, líneas celulares. Desde luego, eso sí, no me preguntéis que yo os lo explique, pero con eso termino mi intervención y dejo la palabra totalmente a los expertos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Isabel. Ahora damos la palabra a Ana Herrera, que es directora de Patentes, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Pons IP. Gracias, Ana. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta jornada. Bueno, yo vengo a hablaros de las tecnologías genéticas después de la pandemia. ¿Qué desarrollos se han hecho en el ámbito de la genética desde la pandemia? Bueno, os preguntaréis, ¿cómo podemos evaluar esto? Es decir, ¿cómo podemos saber qué desarrollos se han hecho desde la pandemia hasta el día de hoy? ¿Dónde podemos buscar esa información, ¿no? Bueno, pues las solicitudes de patente son una fuente de información muy relevante porque nos pueden mostrar esto precisamente que os comento. Nos muestran cuáles han sido los últimos desarrollos, las últimas innovaciones en cualquier campo técnico. Entonces, yo quería empezar la intervención mostrándoos esta noticia que está sacada de la Oficina Mundial de la Propiedad Industrial y que dice que ha habido un nuevo máximo histórico en las solicitudes de patente de propiedad industrial
en el año 2021. Es decir, ha habido un repunte de las solicitudes tanto de patentes como de marcas como de diseños a nivel mundial en el año 2021 a pesar de la pandemia. En concreto, se presentaron un 3,6% más solicitudes de patente que en el año anterior, en el año 2021. Y en relación a las solicitudes de patente europeas, pues pasa lo mismo. En 2021 también hubo un récord de solicitudes de patente europeas y lo curioso es que hubo un récord también de las solicitudes de patente europeas de origen español, o sea, invenciones generadas en España. En el año 2021 pues, se presentaron muchas más solicitudes de patente europeas que en el año anterior, en concreto casi un 9% más. Y esto ha sido un ratio de crecimiento mucho más alto que el ratio de crecimiento más alto de los últimos 10 años. Bueno, y luego las solicitudes de patente europeas en el año 2022, en general, no solamente de origen español, aumentaron un 2,5% respecto a 2021. ¿Y cuáles son los países donde se generan principalmente estas invenciones que terminan derivando en una solicitud de patente europea? Bueno, pues los principales países son estos que os pongo aquí: Estados Unidos, Alemania, Japón y China. En Europa aún estamos por detrás y, en concreto, en España aún estamos bastante por detrás. Entonces, entre las áreas tecnológicas de mayor crecimiento en el año 2022, pues tenemos estas tres: la tecnología médica, la farmacología y la biotecnología. En concreto, el ámbito de la biotecnología es bastante llamativo porque es uno de los campos técnicos donde mayor crecimiento en solicitudes de patente ha habido. Os he puesto aquí desde el año 2018, esto está sacado de la Oficina Europea de Patentes, son datos oficiales de la Oficina Europea, de la EPO. Desde el año 2018 hasta el año 2022 ha habido un crecimiento, como os decía antes, desde el 2021 hasta el 2022 aún más acusado. Pero esta gráfica os la podía haber puesto perfectamente desde el año 2016, porque desde el año 2016 no han dejado de crecer el número de solicitudes de patente en el ámbito de la biotecnología. Entonces, esto nos dice pues, que los innovadores en este campo son cada vez más conscientes de la importancia de tener protegidos sus activos intangibles, sus innovaciones. ¿Y qué se está patentando en biotecnología en concreto desde el año 2020 en adelante, desde la pandemia hasta hoy? Bueno, pues os he recopilado aquí de manera general aquellos campos dentro de la biotecnología en los que hemos visto pues que ha habido un auge en las solicitudes de patente. En concreto, en la terapia génica. Como estábamos comentando antes, ha habido pues, un cambio en la manera de entender la medicina, en la manera de entender el diagnóstico, el seguimiento de los pacientes, la monitorización. Y todos estos cambios, toda esta evolución que estamos viendo, se refleja también en el contenido de las solicitudes de patente. Entonces, estamos viendo muchas solicitudes de patente de terapia génica dirigidas a vectores virales recombinantes para la entrega de genes terapéuticos. Construcciones genéticas que comprenden genes optimizados, todo para terapia. En el campo de los microorganismos, igual. Os decía Isabel antes que los microorganismos se pueden proteger por patente, contrariamente a lo que mucha gente piensa, porque dicen es algo que se aísla de la naturaleza. ¿Cómo voy a poder proteger eso por patente? ¿Me pertenece? Bueno, pues si ese microorganismo se ha aislado por primera vez del medio natural y le hemos dado una aplicabilidad industrial, sí se puede proteger por patente. Y de hecho hay muchísimas solicitudes de patente dirigidas a microorganismos, tanto aislados de la naturaleza sin haber sido modificados, como aquellos que han sido modificados genéticamente pues para una aplicación, es decir, como biofactorías o bueno, pues para cualquier tipo de aplicación, como os pongo aquí, pues para producción de bioplásticos, para degradación de plásticos, consorcios de microorganismos que aumentan la fertilidad de los suelos o que promueven una mayor capacidad de absorción de los nutrientes por parte de las plantas, para fermentación, evidentemente, vinos, bebidas de todo tipo, y también probióticos para el tratamiento de enfermedades, probióticos, posbióticos, incluso enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica, obesidad, cáncer, incluso para estrés oxidativo, composiciones nutricionales basadas en probióticos pues para ser administradas a deportistas y también probióticos para el tratamiento de la ansiedad y la depresión.
Vacunas. Ha habido también muchas solicitudes de patente, como podéis imaginar, relacionadas con las vacunas. Siempre lo ha habido. Lo que pasa es que es verdad que el contenido de esas vacunas ha cambiado. Antes las vacunas principalmente se basaban en microorganismos inactivados o atenuados. Ahora estamos viendo vacunas basadas en proteínas quiméricas sintéticas multiepitópicas. Estamos viendo complejos inmunogénicos para vacunación, vacunas de ARN mensajero, mejoras de vacunas que ya existían a las que les incorporamos nuevos componentes para que tengan un mejor efecto. También patentes dirigidas a péptidos y proteínas, sobre todo pues, mutantes o recombinantes, composiciones de péptidos bioactivos derivados de la digestión enzimática de alimentos, por ejemplo, y que son de aplicación pues, para el tratamiento de enfermedades, proteínas quiméricas para el tratamiento de infecciones, proteínas mutadas, como os decía, para el tratamiento de enfermedades, proteínas que a lo mejor ya se habían detectado que servían para el tratamiento de una enfermedad, pero que al inducirles alguna mutación pues, mejoramos ese efecto terapéutico. Enzimas para la degradación de plásticos, para la degradación de gluten, para el tratamiento de celiaquía y también inhibidores, nuevos inhibidores para dianas terapéuticas que se han identificado como implicadas en alguna enfermedad. Y indudablemente toda esta evolución que estaban comentando los ponentes previos, estaban hablando de que ha habido una evolución en los métodos de diagnóstico. Bueno, pues esto se refleja en las solicitudes de patente. Estamos yendo hacia un modelo de diagnóstico muchísimo más preciso. Estamos yendo hacia métodos de monitorización de enfermedades y de pacientes, de pronóstico de enfermedades y de respuesta a tratamientos personalizados. Y todo esto se refleja en las solicitudes de patente. Estamos viendo muchas solicitudes de patente que intentan proteger paneles de biomarcadores que se han asociado a una enfermedad, es decir, después de mapear una enfermedad, pues ver qué biomarcadores están implicados en ella y eso protegerlo como un panel que si nosotros cuantificamos la expresión de esos genes somos capaces de detectar si hay o no hay enfermedad o los grados de una enfermedad. Paneles de biomarcadores asociados al empleo de algoritmos, software, esto lo estamos viendo muchísimo últimamente, es decir, una vez que recogemos los datos o que cuantificamos ese nivel de expresión de los genes, cómo tratamos esos datos, el tratamiento automático de esos datos, incluirlos en un algoritmo, en un software y que eso nos arroje un resultado válido para el diagnóstico. También métodos para predecir el riesgo de sufrir enfermedades, como por ejemplo fibrosis posquirúrgica, cáncer, riesgo de metástasis, de recidiva en cánceres, infecciones y todo esto también basado en el uso de biomarcadores. Biomarcadores, como no, para detectar SARS-CoV-2, pero también para detectar la susceptibilidad de un individuo a sufrir SARS-CoV-2 o a ver cuál puede ser la severidad en ese individuo. Es decir, hacer un pronóstico de si ese individuo va a desarrollar SARS-CoV-2 en un grado severo o no. Detección de variantes de SARS-CoV-2, nuevas técnicas de PCR optimizadas, con condiciones optimizadas, nuevos conjuntos de cebadores y sondas para amplificar y detectar esas variantes. Y luego también muchos métodos de diagnóstico de fertilidad, de mutaciones en embriones y, cómo no, de poder determinar la respuesta individualizada terapéutica a determinados tratamientos, ¿no? Esta es la medicina del futuro, es decir, llega un paciente a la consulta y vemos mediante estos métodos de predicción de respuesta a tratamiento si esa persona con esa enfermedad va a responder favorablemente o no a ese tratamiento. Y muchas veces esto es un método predictivo, es decir, no solamente cuando se lo administro veo si está respondiendo bien o no, sino que previamente a administrárselo ya se están detectando biomarcadores que son capaces de predecir previamente a administrarle el tratamiento al paciente si ese tratamiento va a ser o no de utilidad en ese paciente en concreto. Es la medicina personalizada. Bueno, os he puesto aquí un ejemplo de una solicitud de patente para un método de diagnóstico, pronóstico y predicción de la evolución de estenosis aórtica, por ejemplo, para que veáis pues, que sí que se protegen este tipo de métodos. Son métodos in vitro, eso sí, porque como decía Isabel antes,
los métodos de diagnóstico y terapéuticos y quirúrgicos aplicados directamente al cuerpo humano no son patentables, no se pueden proteger por patente, pero sí podemos proteger por patente todos aquellos métodos diagnósticos que realicemos sobre una muestra aislada del paciente. Es decir, sacamos una muestra de plasma o de sangre o de saliva o de cualquier muestra biológica y sobre esa muestra analizamos esos biomarcadores. Y esto es lo que se protege por patente. Cuantificar la expresión de esos genes que hemos identificado como involucrados en esa enfermedad. Y también los kits. Los kits que comprenden todos los cebadores o sondas necesarios para llevar a cabo estos métodos se pueden proteger por patente. Al final son un producto que a lo mejor ponemos en el mercado. Entonces, si esa es la intención, si la intención es poner un kit diagnóstico en el mercado, conviene tenerlo protegido por patente. También plantas modificadas genéticamente mediante la identificación de genes que sobreexpresados o silenciados pues dan lugar a un fenotipo en la planta que es de utilidad, pues, por ejemplo porque tenga resistencia a estrés biótico o abiótico o porque tenga un determinado rasgo indeseable como puede ser la partenocarpia. Las plantas modificadas genéticamente también se pueden proteger por patente y hay muchas patentes relacionadas con esto. También los anticuerpos frente a bacterias, anticuerpos frente a cáncer, por ejemplo, frente a leucemias, las CAR T-cells. Las CAR T-cells es un desarrollo relativamente reciente y hay muchísimas patentes relacionadas con este tipo de células. Y también con exosomas, pues, por ejemplo, como vehículos para la entrega de fármacos. Aquí os he puesto otro ejemplo de un anticuerpo protegido por patente, tratamiento terapéutico frente a leucemia en particular, y lo que se protege pues, es el anticuerpo en sí. El anticuerpo que se ha generado, por ejemplo, mediante un hibridoma, si es un anticuerpo monoclonal, pues se protege por patente. Y se protege además su uso como medicamento para una aplicación concreta. Y luego los métodos para modificar genéticamente células específicamente dirigidos de sitio. Y luego biotintas para impresión 3D basadas pues, en biopolímeros, en hidrogeles. Estas biotintas sirven sobre todo para regeneración tisular. ¿Y cuáles son las enfermedades que vemos que aparecen más recurrentemente en las solicitudes de patente en todo esto que os estoy contando, métodos de diagnóstico, de tratamiento, etcétera? Bueno, pues sobre todo son estas, intolerancia al gluten, celiaquía, enfermedades infecciosas respiratorias, evidentemente el SARS-CoV-2, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, inflamatorias, obesidad e infertilidad. Entonces, bueno, quería terminar pues trasladando que las patentes son la herramienta indispensable para tener protegidos nuestros activos y poder blindarnos frente a terceros, pero no solamente para esto, sino también pues, para aumentar la competitividad en el mercado, para poder posicionar a nuestra empresa en el mercado de una manera competitiva y también pues, para asegurar el retorno de lo invertido en I+D, de lo que ha salido bien, pero también de lo fracasado. Y bueno, además, como os decía al inicio, las patentes son un muy buen indicador para medir la innovación de un país, porque al final son un reflejo directo de la actividad creativa, ¿no? De lo que se está haciendo y de lo que se está desarrollando. Y con esto voy a dar paso a mi compañera Isabel Marco, que nos va a contar un poco más cómo se puede analizar toda la información contenida en patentes pues para sacar información que nos puede ser de interés para la empresa. Muchas gracias. Bueno, si queréis acortes. Esta parte va a ser que te la dejo toda. Nada, bueno, voy a intentar ser muy breve porque creo que lo más importante es que escuchemos la experiencia de las empresas que nos acompañan y a vosotros mismos también, por favor. Como decía Eugenio, yo creo que lo más importante, los protagonistas aquí sois vosotros. Lo único que quería simplemente complementar lo que ha comentado Ana de las fuentes a las que ella se ha referido, que principalmente pues, la Organización Mundial de Patentes de la Propiedad Industrial o la Oficina Europea de Patentes. Nosotros in-house también hacemos este tipo de análisis, aunque sin olvidarnos de eso que nos dicen pues, estas oficinas de referencia, ¿no? En particular, en cuanto a las patentes o el sistema de protección a través de la API del sector biotecnológico nos encontramos, y la OMPI así lo manifiesta, con algunos problemas o aspectos que un poco que delimitan a veces, y yo creo que ya lo hemos comentado. Entre ellos son las normas jurídicas referentes al alcance de la protección, esa confusión que genera un poco, siempre tengo un microorganismo, no sé si lo puedo proteger o no, pero me han dicho que en el descubrimiento no, pero a lo mejor yo he utilizado una técnica suficientemente
pues eso, que implica lo suficiente como para que sí que lo sea. Luego, otro segundo aspecto es la concesión de licencias y explotación de las patentes y luego el desajuste que hay entre los sistemas de propiedad industrial entre las diferentes jurisdicciones. Aunque cada vez está más globalizado, más generalizado. En Europa, pues sabéis que nosotros funcionamos con una patente, o sea, un sistema único de examen, si se desea hacer así, y entonces todos vamos a una. Y, de hecho, luego particularmente casi todas las jurisdicciones dentro de Europa, más o menos, creo que mantenemos el mismo criterio, pues hay ciertas cosas que se nos escapan. Y en este sector que es tan reciente, por decirlo de alguna manera, que hay tanta novedad continuada, pues creo que quizá hay aún más incertidumbre en este sector. Entonces, este mapa de términos lo hemos sacado de una búsqueda particular nuestra, en el que os indico que dices, ¿cuál es la metodología que utilizáis? Bueno, pues nosotros utilizamos una metodología de búsqueda que combina, bueno, en bases de datos de patentes, evidentemente, que combinan la búsqueda por códigos de clasificación. Las patentes se clasifican cuando llegan las solicitudes se clasifican según llegan a la oficina, un poco en el sector de aplicación, con lo cual nos viene fenomenal para los analistas y para poder hacer radar. En este caso no me he complicado, no he pretendido buscar yo ese conjunto de CIFs, sino que me he ido a un informe de la OECD donde dice que estos códigos son los relacionados con las patentes biotecnológicas. Entonces, buscando eso los últimos 10 años, vemos precisamente lo que ya hemos ido comentando, pero no porque me lo diga la OMPI o me lo diga la EPO, sino porque lo decimos PONS, así, porque somos así, ¿no? Confirmamos un poquito esa tendencia de crecimiento continuada. Ahora viene el chasco, que Ana decía, principalmente China, Japón, sí, pero principalmente China, Japón, pero China, ¿sabes? O sea, nos quedamos de nuevo un poquito descolgados a nivel Europa y ya cuando vamos a España, pues somos muy chiquititos, bueno, tenemos que aprender un poco a poner en valor lo que generamos en nuestro país. En la última década, ahí está el volumen es muy específico, será más o menos, ¿vale? Porque he dicho antes que la metodología la basaba en CIFs, también lo basamos en keywords, en esas palabras clave. En este caso, la búsqueda es muy general. Si nos fuésemos más a genómica o a algo concreto, pues telómeros o tal, pues haríamos esa búsqueda específica del subsector dentro de la biotecnología, pero aquí simplemente quería dar un perfil general y entonces vemos que, por ejemplo, Europa representa en esta última década como un 9,5, esto es de generación y un 0,2 en el caso de España. Si nos vamos, por ejemplo, a cuáles son los key players, ¿no? ¿Quiénes son los que están presentando esas solicitudes de patente? En Europa vemos una representación de muchísimas farmas, ¿no? O sea, ante todo. Si nos vamos a España, UNIF. ¿No? Nos quedamos un poquito en que quizá es el sector público el que está dando pulmón a este sector. Desgraciadamente, el pulmón no tiene oxígeno suficiente como para luego tirar de la maquinaria. Esta es la comparativa, ¿no? En Europa vemos un sector eminentemente privado, protagonista de la innovación. En Europa, un sector eminentemente público. Oye, en España, disculpadme. ¿Qué sucede con lo público? Pues que los recursos llegan hasta un determinado punto. Entonces, viendo que hay interés privado, evidentemente, y hay una generación pública, luego creo que, a ver si lo podemos debatir en la mesa, pero creo que la clave está en esa interacción, porque creo que el potencial, los cocos que tenemos en España, de verdad que es una pena que se quede la innovación en ese punto en el que la falta de recursos nos impida continuar. De hecho, vemos que la generación es esa, pero cuando vemos quiénes son los que cuando ya extienden sus innovaciones desde la primera patente, desde la primera solicitud que nosotros llamamos prioridad a las solicitudes, quienes las mantienen, pues evidentemente, pues al final, bueno, queda el CSIC porque muchas veces se consiguen licenciatarios, colaboraciones, con lo cual se pueden mantener esas patentes en el tiempo, pero luego pues los protagonistas terminan siendo empresas, ¿no?
es muy difícil que los centros públicos puedan mantener y, bueno, no solamente mantener, es que al final explotar, ¿no? No están pensados para eso, al final tienen que salir spin-offs, al final tienen que salir empresas que tiren de la explotación porque evidentemente una universidad no está pensada para explotar, ¿no? Entonces, esto es un poco la clave que quería dar en esta breve intervención, un poco para completar toda la información que os han transmitido Isa y Ana. Y simplemente, bueno, esto quedaba muy mono cuando hacemos nuestro análisis, podemos ver en este tipo de mapas topográficos donde la altura nos da el volumen de solicitudes presentadas en ese sector y luego un poco los separados que están, las interacciones entre ellas. Entonces, en el ámbito biotecnológico, en estos últimos 10 años, veríamos que estos son las principales áreas de investigación. Ahí podríamos un poco ahondar y hacer, en nuestro caso, hacemos pues eso, prospección, inteligencia competitiva, basado en esta información para acompañar tanto a universidades, centros públicos para buscar posibles licenciatarios, colaboraciones. Bueno, yo creo que todo eso lo vamos a comentar ahora, como en el caso de empresas que quieran iniciar nuevas líneas de investigación, pues ver un poco cuáles son las que están ahora mismo, por ejemplo, en explotación o cuáles son las que, por lo que sea, tuvieron su punto álgido y ahora están bajando. Bueno, tenemos, la verdad que los informes que nosotros preparamos en ese sentido vienen un poco a contestar preguntas concretas que nos vengan de vosotros. Y nada más por mi parte, ahí lo dejo, le dejo a Eugenio para que nos acompañe en la mesa. Muy bien. Y nos dé pie a todas las preguntas. Bueno, pues vamos a iniciar la conversación. Es que verdaderamente el gráfico ese me ha dejado... Es bonito, ¿eh? No, el gráfico este es muy bonito, pero me refiero al gráfico. El otro no es muy bonito. Ya, es un poco desconcertante. De las UNIFs y el CSIC y tal, no sé si lo habéis podido ver vosotros dos porque al estar en la cámara... Y de hecho, voy a aquí un poco spoiler. Eso eran los últimos 10 años y dije, voy a ver qué pasa en los últimos 5. Y no lo he puesto porque he dicho, ¿para qué? Porque al final era un poco... Era bastante... La tendencia es esa, o sea, es una tendencia de crecimiento, ahí estamos todos, pero es verdad que nuestro posicionamiento como país no cambiaba en ese sector, ni siquiera como continente, con respecto a, por ejemplo, China o Estados Unidos. Voy a coger el guión porque David es muy amigo mío y entonces, como tiene estas cosas de la confianza, se ha llevado el guión. No, este no, el otro. Gracias. Y nada, fenomenal. Es la típica bromita que nos hacemos David y yo en los eventos. Nada. Pero, oye, yo es que no puedo ver un gráfico así y decir, bueno, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Bueno, os presento al resto de ponentes. Para no meter la pata, Stephen Martin es de LifeLength y Nacho Esteban es CEO y fundador de 24 Genetics o 24 Genetics. O sea que estupendo. Yo no puedo ver un gráfico así y decir, oye, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Verdaderamente estamos en... el gráfico era espectacular, Stephen, porque aparecía en España donde se generan las patentes y aparecía una gran desviación hacia el CSIC y luego el resto de actores eran prácticamente todo universidades. Y en Europa era un poco al revés, lo que comentaba Isabel, lo cuenta muy bien. Y vosotros que estáis dentro del sector, esto es una cosa que no había fuera de guión, ¿no? Pero yo creo que es importante no dejar pasar una oportunidad para comentar un gráfico tan espectacular como el que nos ha puesto Isabel, ¿no? Vosotros que estáis dentro del sector, ¿qué explicación podéis dar de esto? A ver, yo de luego veo en España en general una desconexión muy grande entre el mundo empresarial y el mundo académico. Prácticamente cada trimestre yo voy a Boston y tenemos una oficina que está entre el MIT, bueno, enfrente del MIT y al lado de Harvard. Allí tú puedes ver cómo las universidades lo que están haciendo son cosas para que empresas saquen productos y sean útiles al mercado. Y yo creo que aquí esa conexión no hay. Yo creo que no está demasiado bien montado el sistema que incentiva la parte académica en cuanto que lo importante es sacar una publicación, no tanto una cosa útil. Y no se está fomentando demasiado esa conexión. Nosotros lo hemos visto hace tiempo y nosotros sí la tenemos. Nosotros hemos hecho una investigación COVID sin ánimo de lucro con la Universidad Europea, tenemos un aula en el CEU, tenemos un proyecto
que está presentado para otra universidad pública. O sea, lo tenemos absolutamente claro, porque el potencial de las universidades es increíble, pero falta esa conexión con la empresa privada para que al final esa patente ya la termina haciendo primero la universidad o conjuntamente con la empresa privada, pero termina siendo un producto útil para la sociedad. Es que sin eso no hay nada. No hay utilidad y, desde luego, no hay economía que haga que todo suba. En Estados Unidos, en Boston concretamente, que es el epicentro de la biotecnología del mundo, claro, lo ves todos los días, ¿no? Y da un poquito de rabia no verlo aquí. Stephen, ¿tú qué? Porque, claro, lo que nos plantea Isabel no son licitaciones, lo que nos plantea son patentes. Y yo, desde la perspectiva, desde fuera, como observador, digo, yo soy un inversor que estoy intentando encontrar oportunidades. Hemos hablado de que vamos a ver el renacimiento de la innovación, ¿no? en salud. Al final es como una vuelta de tuerca a todo lo que teníamos ya, a la dinámica que ya llevábamos. Y digo, ostras, es que estamos hablando de patentes, ¿no? Es decir, esta desconexión entre el mercado y los inversores, también desde la perspectiva de la universidad, cuando yo me planteo patentar, entiendo que estoy pensando en que llegue al mercado, no estoy haciéndolo para lucirme, ¿no? O sea, un poco ¿cuál es tu perspectiva o tu visión de lo que está pasando? La mía coincide plenamente con lo que has comentado. Aquí no hay cultura. O sea, un investigador en España, por lo general, la máxima aspiración que puede tener es publicar. Si sale en una revista, no piensa más allá. Mientras que en Estados Unidos, la idea, lo que ves todos los días es el profesor brillante en biología o en genética o en cualquier campo de la ciencia, parada con unos postdocs que van a buscar financiación con la parte del business school y que en nada, incluso con una idea súper inmaduro, levantan 5, 10, 20 millones de dólares, porque la gente tiene una cultura de riesgo que aquí no existe. Bueno, en fin, cuando estuve en el ecosistema de MIT, publicé el reportaje en el mundo rascacielos junto en el MIT, ¿no? Y era, porque verdaderamente ibas al edificio, mirabas ¿cómo se llama esto? Cuando llegas abajo a ver los timbres, ¿no? Sí. ¿Quién hay? Y eran todas empresas había muchas biotecnológicas. Sí, sí, desde nuestra oficina cogemos el wifi del MIT. O sea que más metidos no podemos estar. Bueno, estupendo. Pues nada, vamos a entrar un poco en materia, a dar claves de cómo está el sector, de qué oportunidades hay. Hablemos de cosas que sean útiles para los que estamos aquí, que estamos formando criterio y que tenemos que tomar decisiones. Ana y Isabel, habéis dado, la verdad, establecido un marco de temáticas y de innovación muy completo, la verdad es que espectacular. Yo creo que todos nos habéis abierto mucho los ojos. Yo no sé si nos puedes hablar, Isabel, de tendencias, ¿no? Un poco lo que se ha visto desde el COVID hasta aquí, un poco si hemos visto un cambio, habéis detectado un cambio, un movimiento relacionado con la genómica, relacionado con la biotecnología. Claro, por eso hablaba del spoiler. Cuando cogí los 10 años quería hacer un marco un poquito más extendido en el tiempo y la realidad es que los últimos 5 años, bueno, Ana ya ha ahondado un poquito más en las líneas concretas de investigación que se están un poco ampliando o un poco las tendencias actuales, pero es verdad que a nivel de volumen o números, creo que no he detectado esa, a nivel objetivo, o sea, sin poner ningún tipo de interés en el resultado que iba a obtener, no he visto esa variación de los últimos 5 con referencia a los 10. O sea, es verdad que la tendencia es creciente, eso es un dato positivo, pero no ha habido como una explosión, digamos, lo que he visto con respecto a los datos. Es verdad que, bueno, luego comentando con lo que hemos visto de universidad, por ejemplo, con respecto a lo de las universidades y tal, sí que es verdad que yo digo, a ver, desde luego la tendencia, no sé si es, pero sí que yo creo que está en la cultura. Y decíamos, ¿por qué las universidades están protegiendo si no son, o sea, si la cosa es publicar? Bueno, yo creo que porque los gestores de la propiedad industrial somos muy pesados, les estamos metiendo mucho en la cabeza que necesitan eso porque precisamente tienen que recuperar esa inversión. O sea, el CSIC ya lo ha entendido desde hace mucho tiempo, pero es verdad que todavía no existe esa conexión
Y es el siguiente paso que estamos dando. O sea, tú no puedes hacer una investigación aislada de mercado y luego con un lazo ya así, en forma de paquete cuadrado, dárselo a una empresa que está buscando un balón, ¿no? Entonces, quizá yo vería las oportunidades en esa interacción público-privada ab initio. O sea, tú tienes una experiencia que evidentemente está pues, en tus papers, en tu experiencia investigadora, pero desde luego el contacto con la empresa, yo veo que la oportunidad está en el comienzo de un proyecto, muy al principio, porque te aseguras que va a haber interés industrial, te aseguras un potencial cliente y alguien que pueda coger esa patente y explotarla, ¿no? Entonces, hay un beneficio mutuo. Si tú tienes delante a inversores o a emprendedores o incluso a administración que quiere diseñar una estrategia, hemos visto muchos temas, muchas líneas de trabajo en las que estáis detectando. ¿Cuáles serían un poco los puntos más relevantes? O sea, ¿cómo podríamos establecer criterio en todo ese abanico de posibilidades que tenemos delante? En cuanto a lo que es las líneas tecnológicas concretas, hombre, a ver, yo creo que ahora mismo, bueno, si veías el dibujito final, protein salía por todos lados. Está claro que, bueno, yo creo que aquí tenemos a dos expertos que nos pueden hablar un poco también de lo que ven ellos en su día a día, de su experiencia. Bueno, el boom de las vacunas en ese sentido y el catálogo lo manifiesta así hay un capítulo específico que habla de ellas. Yo creo que, bueno, pues eso, sobre todo la aplicabilidad con respecto a una medicina personalizada es lo que hay que ir a buscar. Y luego, a nivel, lo que hablábamos regulatorio, hace poco estuve en un encuentro de la Universidad Autónoma con emprendedores y todos lo que buscaban era que su cliente final fuera el Sistema Nacional de Salud, que me llamó muchísimo la atención, porque digo, o sea, ya se está haciendo, o sea, buscando que tu cliente no es que sea el que te va a comprar en la farmacia. O sea, es que ya el propio sistema de salud introduzca tu método, o bien tu fármaco o bien tu sistema de diagnóstico o lo que sea, ahí como algo para todos. Me sorprendió muchísimo, porque eso era el objetivo de casi todos los que estaban allí. Eran un pitch day y eran 20 y de los 20 casi, no sé, todos, 18, hablaban de esa oportunidad. Es un tema que igual puede salir en la conversación, un poco el modelo este que tenemos un poco descentralizado de toma de decisiones, ¿no? Stephen, ¿en qué punto se encuentra la tecnología de PAV? No sé un poco cómo se pronunciaría, de variables asociadas a los telómeros, ¿no? PROSTAV. O PROSTAV. Sí. ¿No? ¿Qué podemos esperar de ella en el futuro? Bueno, para que aquellas personas que quizá no conocen a la empresa de forma muy escueta, LifeLength es una compañía que sí que nació de un centro público hace ya más de 10 años, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y lo que hemos hecho a través de un camino muy arduo ha sido poner en valor un concepto que había para la medición telemérica. Y lo que hemos llegado a hacer tras tantos años es que esta tecnología ya es una técnica industrializada, automatizada, patentada y con un nivel también de acreditación clínica muy importante, porque ser un laboratorio de investigación no sirve si quieres prestar servicio a pacientes. Entonces, actualmente LifeLength es el laboratorio clínico más acreditado de España. Es el único laboratorio federal de Estados Unidos, nuestro país. PROSTAV es un producto derivado de esta tecnología patentada. Es una plataforma de medir los telómeros, que como muchos sabéis, son los extremos de las cromosomas, que es el principal mecanismo del envejecimiento de todo ser vivo, y se ha demostrado con más de 15 o 20 mil publicaciones, tiene mucho que ver con la evolución y desarrollo de cáncer. Entonces, PROSTAV viene a decir Prostate Telomere Associated Variables, variables asociadas con telómeros para cáncer de próstata. Y es actualmente la primera prueba, salvo error, y aquí si alguien lo sabe, corrígeme, es la primera prueba en oncología jamás desarrollado en España. Que yo sepa, no hay ningún otro laboratorio que ha desarrollado ninguna prueba de diagnóstico
autorizada por la AMS, por la Agencia Española, con su marcado CE, con su acreditación de ISO 13485 de prueba in vitro diagnóstico, y es a la vez la primera prueba diagnóstica utilizando como variable los telómeros. Y el objetivo de ProStav es reducir drásticamente el número de falsos positivos de la prueba de PSA, que todo hombre a partir de una cierta edad debe saber qué es. Que es una prueba relacionada con cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente para los hombres, y ha habido muchos intentos de desbancar, reemplazar PSA que no han tenido éxito, y lo que nosotros hemos demostrado es, con una muestra de sangre, podemos eliminar hasta 1/3 de las biopsias innecesarias que hoy se está practicando. Para haceros una idea, de cada 100 hombres que tienen PSA elevada, solo entre 20 y 25 tienen cáncer de próstata, el resto no. Entonces, la práctica clínica es mandar a estos 100 hombres a biopsia. Esto evidentemente es súper ineficaz, genera muchos costes para el sistema sanitario, me da igual que sea privada o pública, y esta técnica, esta metodología es mundial. No es España, es lo mismo en Estados Unidos como es en Corea. Entonces, ya hemos publicado los resultados clínicos de nuestros ensayos, y estamos ya en la fase, por fin, y hablo ya de muchísimos años, de comercialización enfocado inicialmente no en la sanidad pública, porque es lentísima la respuesta de la sanidad pública. Claro, a mí me sorprendió porque... Pero en la sanidad privada, donde hemos comenzado ya con algunos de los grupos hospitalarios más relevantes del país. Sí que es necesario para una empresa española intentar meterse en la sanidad pública. El problema es que tener que ir a 17 comunidades autónomas, negociar las tarifas de reembolso, aunque la prueba está cubierta por el Real Decreto que cubre las pruebas diagnósticas. Pero no obstante, tenemos que ir a comunidad por comunidad, con la cual esto para las empresas pequeñas es dificilísimo y requiere un nivel de recursos enorme. Y la reticencia y la falta de inquietud para incorporar nuevos biomarcadores, aún con este nivel de validación, pues la verdad es que desanima bastante. Nosotros esperamos, como somos ya el Laboratorio Federal de Estados Unidos, esperamos tener autorización en Estados Unidos en septiembre. Y estoy segurísimo que la oportunidad ahí se va a coger mucho más rápido que en España, aún siendo empresa española. Luego hablaremos un poco de este calvario un poco que a veces pasáis las empresas, ¿no? Para que al final vuestra innovación llegue a los ciudadanos, ¿no? También me interesa que hagamos el enfoque desde la perspectiva del ciudadano, ¿eh? Luego lo comentamos un poquito más, ¿no? Hasta qué punto vamos a tener que cambiar también la mentalidad y saber que hay otras opciones encima de la mesa que nos pueden beneficiar. Nacho, háblame un poco del conocimiento, de la información que conseguís extraer en los tests y hasta qué punto vamos a poder llegar de autoconocimiento las personas gracias a la tecnología. Pues nosotros básicamente en 24 Genetics lo que hacemos es que extraemos ADN de las personas de su saliva. A partir de ahí leemos 700.000 marcadores e interpretamos, donde están nuestros valores, que interpretamos la genética de una persona respecto a, por ejemplo, prevención de salud. Entonces, puedes ver enfermedades que las puedes prevenir y evitar. Farmacogenética, para ver qué medicamentos pueden funcionar bien, mal o regular. Cuidado de la piel, nutrición, deporte, talento de personalidad. Tenemos diferentes informes, incluso el de ancestría, para ver de dónde eran tus antepasados. Al final, las decisiones están tomadas en datos y conocimiento. Entonces, da igual en qué lo tomes, ¿no? Pero si es en temas de salud y bienestar, bueno, pues cuantos más datos tengas, mejor, y cuanto más conocimientos tengas, mejor. ¿Qué pasa? Que con la genética es relativamente fácil tener muchos datos y leerlos, y además con la bioinformática es muy fácil poner los mejores conocimientos del mejor catedrático de Harvard en un algoritmo, de forma que simplemente echas un poquito de saliva en un tubo, leemos eso, pasa por nuestros servidores y una persona pues en Portonovo, en Galicia, que está en el sitio peor atendido a lo mejor desde el punto de vista sanitario, tiene un informe
que solo en el mejor hospital de Boston te lo podrían dar, porque los mejores conocimientos sobre genética están allí metidos y te están diciendo, oye, ojo con esta enfermedad que la puedes evitar, ojo con este fármaco, deberías tomar este otro, o una persona que simplemente quiere estar radiante, pues oye, esta es la crema que tú necesitas para tu cara según tu ADN. Al final, de lo que se trata es de tomar buenas decisiones a la hora de tener datos de una persona. La genética es una parte importantísima, la otra parte, las cosas que te han pasado en la vida, ignorar la genética no tiene ningún sentido y esto se está acelerando. A partir de ahí, claro, para la industria esto es muy rompedor, es muy, ostras, no. Antes ibas al médico cuando estabas enfermo. Nosotros lo que estamos diciendo es que vayas al médico para no ponerte enfermo. A mí me encanta una cosa, Eugenio, que dijiste tú, que este cambio que está habiendo, donde igual los pacientes pasan a ser usuarios. Claro, una cosa que nosotros tenemos a sangre es que nosotros no tenemos pacientes, nosotros tenemos clientes, porque pacientes ese sumiso con que le trates fatal, no le importa estar en una cola y darte las gracias por un servicio mal dado, no. Nosotros tenemos clientes y a partir de ahí, con todo el respeto, intentamos darle el máximo valor posible, ¿no? Y en eso es lo que estamos. Usuarios de servicios de salud, ¿no? A ver si va cambiando un poco esa mentalidad. Pero ¿cómo es la conexión que hacéis entre esa información que generáis y el profesional médico, que al final es el que tiene que tomar la decisión? Es decir, ¿cómo los profesionales lo están aceptando? Que haya una fuente de información que incluso se la proporciona la propia persona. ¿Cómo está siendo eso? Nuestro propósito es ayudar a las personas en el cuidado de la salud y el bienestar a través del uso de la genética, ¿no? Y dentro de una parte de eso está en la aceleración del uso de la genética. Esto va más allá de números, es nuestro propósito, por lo que nos levantamos cada día. Entonces, a la hora de acelerar toda esta historia, tú tienes dos maneras de hacerlo. Una es la dura y muy difícil, que está hablando Stephen, de que te vas a los centros de salud públicos, que son los que tienen más masa, a convencerlos. Eso es una manera. Y otra manera es que te vas al cliente final. Entonces, el iPhone cuando salió, Steve Jobs no se fue a las tiendas a explicarles que aquello es muy bueno y que tal y cual. No, lo enseñó al cliente final. Y el cliente final fue a la tienda a decir, oye, yo quiero eso. Entonces, dentro de las industrias siempre hay lo mismo. Tú tienes profesionales que se duermen leyendo el New England Journal of Medicine y están a la última, deseando tener la última herramienta para darle más valor a su cliente, y otras zonas de la industria que son más reactivas y les cuesta un poquito más, ¿no? Si nosotros tenemos clientes que están llamando a las puertas y le están diciendo a los centros de salud, oye, pero este fármaco, ¿por qué? ¿Pero me habéis mirado la farmacogenética? Oye, vengo aquí porque creo que tengo predisposición a esta enfermedad y creo que la tendríais que mirar porque igual hay que hacer un protocolo para evitarla, ¿no? Yo creo que eso acelera muchísimo el uso de la genética. ¿Es toda la solución? No. La solución pasa por lo que decía él, de que al final el sistema sanitario público y privado lo incorpore. Pero creo que esto acelera muchísimo su uso. Sí, ¿cuántas derivadas abre? Bueno, vamos a entrar un poco en la parte del entorno regulatorio y el entorno de dónde estamos. Quiero que os pongáis un poco gruñones, pero al mismo tiempo que seamos constructivos, o sea, que no sea un tema de ay, qué mal estamos, sino que se hagan temas sobre la mesa. Aquí Ana ha tenido la amabilidad de acompañarnos y de quedarse un pelín más. Disculpa que me pasa un pelín de las 11 que habíamos hablado que tenías que irte, para hablarnos de los problemas, bueno, cuál es la realidad a la hora de patentar los avances en temas de genómica y, en fin, qué es aquello que no podemos esperar que se pueda proteger, qué es lo que sí quizás haya que evolucionar. Antes comentábamos también estos problemas que empiezan ya a generarse porque empieza a ser difícil ya distinguir entre lo que es el fármaco y lo que es la terapia, y cada una tiene tratamientos diferentes. Ana, cuéntanos un poco cómo está la situación, cuáles son las claves que tenemos que tener. Vamos a traer un micrófono. Gracias. Bueno, pues como decía en mi intervención, yo creo que cada vez más los innovadores en biotecnología son conscientes de la importancia de proteger sus innovaciones por patente, ¿no? Sí que es verdad que en el caso de las invenciones biotecnológicas hay salvedades. Y las patentes de biotecnología, para que puedan llegar a ser concedidas, tienen que cumplir los mismos requisitos que cualquier otra invención en cualquier otro campo técnico, como son la novedad o la no obviedad.
Pero sí que es verdad que las invenciones biotecnológicas, pues por la naturaleza y por asuntos éticos, tienen una serie de exclusiones de patentabilidad asociadas que hay que saber y hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no se pueden proteger por patente, como decíamos, los métodos de tratamiento, de diagnóstico directamente realizados sobre el cuerpo humano o animal. Por ejemplo, estos métodos de diagnóstico de alergia que se realizan directamente sobre el cuerpo humano no se pueden. Cualquier método quirúrgico que implica que tiene que estar presente, evidentemente, el cuerpo humano, esto no es protegible. Pero luego todo lo que implica el poner un producto en el mercado, eso sí que debería ser protegido por patente. Muchos de nuestros clientes, de los innovadores que nos preguntan por asesoramiento, nos dicen, bueno, y es que el método de diagnóstico, si yo detecto una serie de biomarcadores y llevo a cabo dentro de mi compañía o en el hospital el diagnóstico cuantificando esto, ¿cómo voy a saber que otro me está copiando, ¿no? Es muy difícil ahí detectar infracción, porque al final es algo que se hace internamente y es muy difícil ver pues que están haciendo lo mismo que tú. En esos casos quizás es preferible tenerlo protegido como secreto, ¿no? Secreto empresarial en lugar de por patente. Pero si nuestra intención es publicar, estábamos hablando antes de que la prioridad en este país, en el ámbito de la investigación, es evidentemente sacar una publicación cuanto antes, ¿no? Si nuestra intención es publicar, lo cual no es incompatible con tenerlo protegido por patente, pues interesa tenerlo protegido, porque al final ese es conocimiento que se va a hacer público. Y también interesa tenerlo protegido si lo que vas a tener es un producto, ¿no? Si vas a poner en el mercado un biofertilizante que tiene microorganismos o un kit para diagnosticar una enfermedad o un medicamento de terapia génica, pues evidentemente todo esto son productos que pueden ser analizados por un tercero y que pueden ser copiados. Entonces, interesa tener esa protección por patente para blindarse frente a potenciales infractores. Entonces, bueno, mi recomendación es valorar la naturaleza de cada invención biotecnológica, porque sí que hay salvedades, pero hay que proteger por patente todo lo que se pueda, pues para poder estar correctamente protegidos. Qué bien, muchas gracias, Ana, por haberte quedado. En el tema de lo que decía las publicaciones, ¿no? Y la utilidad, un caso práctico que nos pasó a nosotros cuando fue lo del COVID, hicimos una investigación totalmente sin ánimo de lucro con el IDIPAZ y luego con un consorcio internacional. Metimos genética y en genética salimos publicados en el Nature y todo el mundo feliz y tal. Incluso nosotros nos metimos ya en clínica, hicimos un algoritmo predictivo de inteligencia artificial para, al poco tiempo de una persona entre un hospital, sepamos si va a ser crítico o no. Todo el mundo estaba encantado porque salimos en Nature. Y oye, la primera investigación que hacíamos y sale nuestro nombre en Nature, yo estaba absolutamente frustrado, no sirvió absolutamente para nada. O sea, nada que no sirviera para cuando entras a un hospital te traten mejor, para mí tiene utilidad cero. Todo el mundo feliz, estamos en Nature, yo, sinceramente, y yo soy de los que terminé en el hospital ingresado. Es decir, esa es la historia de la utilidad, ¿no? Y en tema ya empresarial, en este caso era absolutamente non-profit, lo mismo, al final, si tú haces muchos esfuerzos pero no tienes una propiedad intelectual que convierta eso en valor, estás fastidiado, claro. Sobre todo en vuestro campo, que es un campo global. Al final estáis compitiendo con, medíamos las estadísticas también de todos los países, es una carrera global y aquí si quieres entrar en una carrera global sin protección es peligrosísimo, ¿no, Stephen? Totalmente. O sea que nosotros, nuestro producto para cáncer de próstata se dirige a todos los hombres que hay en el planeta. Entonces, el esfuerzo de protegerlo ha sido muy importante, de seguir manteniéndolo, de seguir mejorando la prueba que se ha creado. Y luego, desde España, que está muy lejos de ser el epicentro de Boston, la comercialización de este servicio requiere muchos esfuerzos. Hablemos de eso, ya has comentado un poco el tema y un poco eso, yo lo hablaba antes del calvario, ¿no? De los problemas que estáis teniendo, que son muy comunes. Al final muchas empresas, muchas startups acaban siendo compradas por grandes corporaciones porque ya no hay quien aguante el tiempo y tal. En el caso de las vacunas, por ejemplo, si tú sacas una actualización y probablemente cuando te la prueban ya el equipo que habías desarrollado ya lo tienes obsoleto. En fin, estamos viendo cosas un poco absurdas, ¿no? Pero hablemos en clave constructiva, Stephen. ¿Qué podríamos hacer para mejorar el entorno que tenemos?
Pues por ser constructivo, habría falta que hay mucho más recurso de inversor privado con apetito para apostar para compañías como las nuestras. Porque si pretendemos prestar servicio a nivel mundial con la marca España, con el nivel de apoyo existente, no es posible. Entonces, hace falta que haya un cambio. Yo, igual que a ti te frustra que la gente está súper contentos con salir de Nature ya, a mí me frustra leer que se puede pagar, y esto me encanta verlo, pero se paga decenas de millones de euros para jugadores de fútbol, o que el otro día leí que la discoteca de Pachá gana, no sé si son 100 millones de euros al año, y no hay apenas nada de interés para algo que mejora la salud humana global. Entonces, perdona que no soy tan alegre No, pero como bueno, es que quiere ya nos ser, has dejado todos ya sin pero palabras, porque es verdad. pero es la realidad en la cual Sí, me tengo que enfrentar. O sea, he trabajado durante 10 años para que una ciencia española logra hitos que ninguna otra compañía en este campo ha logrado. Y aún así, sigue siendo Muy complicado. muy difícil. ¿Sí? Y no es un tema de subvenciones, es un tema Sí, de... me gusta porque ha dicho, Sí. falta capital privado, ¿no? Ha dicho, no es un tema... Aquí... Nosotros hemos tenido cero dinero público. Cero. Porque es un mirage. Y dices, no, una subvención de Sideti no funciona. Luego, los requisitos que te pone, la dificultad de conseguirlo, la poca cantidad de dinero que hay frente a las empresas que lo están solicitando. Vamos, nosotros no perdemos el tiempo con esto. Perdón, Nacho, que te he interrumpido. Sí, es lo que está diciendo, no es un tema de subvenciones. Aquí es subvenciones. De hecho, aquí hay una industria de voy a montar negocios de subvenciones. Y se acaba la subvención, se acabó el negocio. O sea, eso es indudable. Yo no creo que sea. Eso es un tema de mentalidad. Yo a nivel país, pues no sé muy bien lo que se puede hacer. A nivel empresa, pues lo tengo clarísimo. Entonces, pues nosotros intentamos ir a Boston, ver cómo funciona allí el ecosistema, intentamos replicarlo aquí. El año pasado ya tuve una empleada allí. Según vayamos teniendo dinero, mi idea es tener siempre por lo menos un par de personas allí. En el CEU hemos montado el aula de 24 Genetics, donde a los estudiantes que quieren montar startups les contamos cosas y les contamos las cosas que vemos allí. Con la Universidad Europea, con el CEU, les contamos las cosas que vemos que hacen las universidades allí y nosotros intentamos replicarlas. Yo creo que el cambio de mentalidad está en la gente más joven y nosotros predicamos y continuamente damos charlas en universidades de, oye, es que esto de emprender no es imposible, el que conseguir cosas que te parecen... Ser astronauta es planteable, ¿no? Aquí una cosa que es curiosa es que si alguien le pregunta a un español, a un chico joven que quiere ser ese astronauta, lo primero que dices es, bueno, pobrecito este chaval, ¿no? Allí le preguntas a alguien que quiere ser astronauta, ostras, qué guay, ¿cuál es el plan? ¿No? Entonces, bueno, nosotros predicamos, intentamos duplicar las prácticas que vemos en Boston y, bueno, pues nuestro granito de arena. Al principio de mes ha sido la feria bio Sí, ahí he estado. Que además ha sido una feria, yo digo que es como el CES, pero de la biotecnología, ¿no? Y bueno, pues oye, alguna impresión de lo que está pasando de bio es verdaderamente una feria, el referente anual, ¿no? En el tema de la biotecnología. Pues igual estamos como en la informática telecomunicaciones de los 80, ahora estamos en la la biotecnología está en el Disneylandia temporal, es decir, ahora están pasando unas cosas increíbles. En la bio te das cuenta, porque allí sobre todo es donde van las grandes farmas a comprar licencias de startups y tal, y ves un potencial. O sea, lo que van a sacar las grandes farmas en los próximos 20 años nos va a solucionar la mitad de los problemas de salud que tenemos ahora. Es muy esperanzador, muy esperanzador. Bueno, es tremendo. Ahí abriríamos un paréntesis y lo extenderíamos. De hecho, en el gráfico se veían principalmente grandes farmas, si se puede ver en detalle. La clave es cuántas de estas farmas lo han desarrollado por ellas mismas y cuántas han comprado, ¿no? A startups que... Efectivamente. Bueno, yo en este capítulo de regulatorio, en tu caso sí que me interesa
mucho en la parte de los datos, ¿no? Al final, yo veía, por ejemplo, que en Estados Unidos pues, ya el nivel de test privados, estamos hablando de 28 o 30 millones de personas ya usan los test privados. Eso es una información que, bueno, al final no sé si acaba en el sector, o sea, acaba siendo compartida, se queda solo en el sector privado, cómo gestionamos esta privacidad, ¿no? Y yo también incluía en el guión un poco si es esta diferencia regulatoria en este tipo de temas lo que ha hecho que también lleváis el salto a Boston, ¿no? No, en absoluto, no tiene nada que ver con eso. Estados Unidos es el salvaje oeste de los datos. O sea, allí, de estas que han logrado vender más de 30 millones, las dos más grandes, una directamente tiene un contrato con una gran empresa farmacéutica y otra, hasta hace años, tenía un contrato con una empresa de longevidad de Google. O sea, Estados Unidos, nosotros somos europeos, limpitos, hacemos las cosas bien, no metemos el dedo en el ojo a nadie y queremos seguir siéndolo. Entonces, nosotros estamos aquí sobre las leyes europeas, nuestras prácticas las sobrepasan. Además de eso, estamos ultimando la certificación ISO 27001, que va sobre privacidad y seguridad de los datos, es decir, nos aseguramos que tenemos los mejores estándares. Además, nuestro compromiso con nuestros clientes es que nosotros no vendemos datos genéticos. Y es que además no hace falta ni venderlos, incluso hasta para monetizarlos, porque, por ejemplo, nosotros estamos con una gran farma que tiene unos medicamentos que para ellos tienen mucho valor económico, para una serie de personas que tienen unas mutaciones que le provocan una enfermedad que siempre se diagnostica tarde y mal. Entonces, si tú desde el principio sabes que tienes mucho riesgo de tener esa enfermedad, tú puedes hacer un protocolo de prevención que puedes desplazar muchísimo la enfermedad y puedes empezar a tomar medicamentos pronto, lo cual desplazas muchísimo cualquier desarrollo malo de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí está nuestro valor. Nosotros tenemos miles de clientes en todo el planeta. Nosotros conocemos su genética, pero a diferencia de un banco de datos o un hospital, que el hospital solo puede hablar con el paciente o cliente, el médico, nosotros hablamos todos los días porque son clientes. Nosotros le mandamos, ahora hemos mejorado el test de deporte. Oye, que te puedes descargar el nuevo test de deporte. Entonces nosotros podemos, dándole un botoncito, ver las poblaciones que tienen estas mutaciones y decirles, oye, hay este portal de prevención donde puedes ver que sobre esta enfermedad la cual parece que podrías tener unas mutaciones. Allí te puedes hacer un test diagnóstico para confirmar y ya entra dentro del flujo de valor de la farma, por lo tanto, la farma encantada económicamente, pero sobre todo el flujo de valor para nuestros clientes que estamos solucionando un problema. Con eso yo no estoy vendiendo los datos a nadie, sin embargo, sí podemos dar mucho valor a nuestros clientes y monetizarlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar y entramos también ya, porque estamos ya tocando un poco el final, y sí que me gustaría que hubiera intervenciones de los que nos acompañáis, ¿no? Simplemente unas pinceladas sobre el tema de los cambios, de cómo tenemos que empezar a pensar que va a cambiar el sistema de salud, al margen del caos que supone la fragmentación territorial, ¿no? Hablemos en clave más filosófica o más de planteamiento de cómo va a ser, ¿no? Isabel, un poco cómo puede ayudar la protección de la propiedad intelectual a estos cambios, ¿no? A esta nueva deriva de... Hombre, desde luego, a ver, la propiedad industrial intelectual está pensado precisamente para monetizar la investigación. O sea, al final todos los recursos que se invierten, que son muchos y en este sector es una barbaridad porque hombre, no es por desprestigiar nada, pero a lo mejor se hace una aplicación desde tu casa a dos chavales o tal, pues no tiene nada que ver con este mundo en el que luego te tienes que meter en ensayos clínicos, bueno, la barbaridad de inversión que tiene que entrar en juego para que luego, o simplemente, aunque sea un kit de diagnóstico que quizá a veces pensamos que es de menor categoría a nivel de I+D que lo que pueda ser un fármaco, al final estamos hablando de años, muchos años. O sea, Stephen decía 10 años, nos podemos alargar de 15. Entonces, si tú no tienes ese beneficio de la explotación, de ese monopolio, ¿dónde vas?
O sea, es que al final creo que sería un retroceso en el sistema porque la gente no invertiría, o sea, invertiría solamente pues a que pues tendrías mecenas. Claro, volveríamos a lo que decíamos a la Edad Media, Renacimiento, pero en el mal sentido, ¿sabes? De buscar un mecenas que quiera perder su dinero por el bien del mundo. Bueno, pues desgraciadamente en eso no vivimos, entonces tenemos que buscar que efectivamente haya un retorno económico y si no es a través de un monopolio, al menos durante un tiempo. O sea, nadie queremos ser los malvados de la peli. Yo creo que eso ya, lo de las patentes farmacéuticas y biotecnológicas, ser los malos, yo creo que eso ya está superado. Pero es verdad que si no existen, no va a haber ese retorno. Entonces, supondría un parón, creo que en la investigación. Stephen, antes comentabas el tema de que me parece también un porcentaje que verdaderamente está también para que te quedes un poco, nos quedemos todos un poco callados, ¿no? Que es el tema del 25%, ¿no? de que solo el 25% de los cánceres de próstata son efectivamente cáncer, ¿no? Al final, todas estas innovaciones que estáis impulsando, empresas como la tuya, van a cambiar la forma en la que también ha salido antes, ¿no? En la que anticipamos, en la que somos capaces de detectar, prevenir enfermedades. En fin, cómo adecuar el ecosistema de salud porque eso puede generar enorme cantidad de ahorros, ¿no? También lo que está haciendo Nacho, ¿no? Y cómo readaptar un poco un sistema de salud que está ya amoldado a modelos de aprovisionamiento, modelos incluso de horarios de atención, modelo casi de atención puntual más que continuada, porque que va a tener que trabajar con otro paradigma, ¿no? Más de asistencia permanente, personalizada, en fin. ¿Esto cómo se hace? Un poco, ¿cómo acompañar a innovaciones como la vuestra desde el modelo de salud? Que es más bien analógico, más que digital. Bueno, Nacho ya ha explicado, creo que muy bien, hay distintas formas de aproximarlo. Puede ir, como estamos haciendo, a los urólogos y explicarles, en este caso, que existe esta nueva herramienta y ahí te encuentras con urólogos que lo ven bien y otros dicen, no, esto me va a quitar biopsias. Yo he ganado mucho dinero haciendo biopsias. Y así es, si encuentras gente así. También estamos, en nuestro caso, muy restringido por lo que se puede enunciar. O sea, tú una prueba diagnóstica como la nuestra, por la regulación que hay en España y en Europa, yo no puedo poner anuncio en la tele. Yo no puedo ni poner la marca ProStav dirigido al público. Esto está restringida. Con lo cual, sí que estoy obligado a ir por la canal existente y ahí te encuentras que el ritmo de adopción, cuando hay un interés establecido y hay muchos médicos que no tienen inquietud, pues es arduo. En el campo de la medicina personalizada y preventiva, y porque tenemos también otra prueba que de alguna manera es compatible con lo que hacéis vosotros, que es mirar la edad biológica de una persona a través de la medición telomérica, que es una cosa que es complementaria a lo que hace Nacho. Ahí sí que nos podemos dirigir al público y hay cada vez más personas que son conscientes de que lo mejor, como se ha sabido desde hace muchísimos siglos, es mejor prevenir y anticipar que esperar hasta que estéis enfermo. Pero hay intereses contradictorios. Hay muchas empresas farmacéuticas cuyo gran negocio es tener un pueblo enfermo y recetarles fármacos, como es el caso del diabetes. El diabetes, que mi hermano falleció de diabetes, yo hablo de conocimiento profundo. Ahí el interés que hay en resolver esta enfermedad es falso. Porque les gusta vender miles de millones de dólares de insulina. Y soy muy escéptico. Esto solo va a cambiar lentamente y con un porcentaje muy reducido del público. Porque no todo público puede permitirse, aunque quisiera, aprovechar los costes de adaptar estas tecnologías. Y esto es una pura realidad. Pero Nacho, tú antes hablabas del iPhone, ¿no? Y el paralelismo ahí fue verdaderamente
hay un vídeo muy famoso del entonces CEO de Microsoft diciendo que cómo se les ocurría, ¿no? Lo hemos visto todos, ¿no? Pero ahí fue realmente el usuario el que ha transformado la industria, ¿no? Y ha dado, bueno, en fin, Claro. todo el cambio digital, ¿no? Que es un poco el planteamiento que haces tú, ¿no? De decir, oye, pues llega un punto en el que podrá ser el propio usuario el que cuando comprenda que no es una relación lineal en la que en una sola dirección viene la tal, sino que también él puede aportar, ¿no? Cambie un poco la película, ¿no? Esto está ocurriendo con la biotecnología y con muchas cosas. Cada vez nosotros somos más conscientes de quiénes somos, dónde estamos y las cosas que podemos hacer, ¿no? Lo que decías, cómo va a cambiar todo, cómo vemos el futuro. Yo el futuro veo que te vas a ir al médico para no ponerte enfermo, en vez de para irte enfermo. Y por no ponernos en enfermedades así muy feas y tal, voy a poner un ejemplo muy fácil y además donde todos los astros están alineados. Hemos sacado hace semanas un test de microbioma oral. Vemos las bacterias de la boca, como ya tenemos la saliva, y las interpretamos, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos cosas que ahora mismo tú vas al médico porque tienes caries, anda, mira, tengo caries, y el médico pues te pone un empaste. Es como funciona ahora, ¿vale? Como creo que va a funcionar y como algunos de nuestros clientes están funcionando. Lo primero, genéticamente te podemos ver si tienes predisposición a caries o no. Y lo podemos ver desde que un niño es un bebé. Antes de que tenga dientes, sabemos si tiene predisposición. Pero es que además de eso, con el microbioma oral, podemos ver si tiene una predisposición muy alta a desarrollar caries en un periodo de tiempo relativamente corto. Es decir, hay una serie de bacterias que si las tienes son las que se ha demostrado que va a provocar el caries. Pero es que luego hay un señor que ha encontrado una bacteria que yo no sabía que se pudiese patentar, lo cual me encanta, que ha visto que hay una bacteria que justo se carga la bacteria que genera el caries o la caries. Entonces es como la jugada perfecta. Es decir, tú te puedes ir cuando ya estás fastidiado con el dolor de muelas y te cobran 50 pavos por quitarte el empaste, o puedes ir perfectamente informado, antes de tener la caries, para empezar te van a hacer un test genético, que lo vas a hacer una sola vez en toda la vida y no hará falta repetirlo, y los test de microbioma, eso sí, porque el microbioma oral va cambiando, por lo tanto estás generando una facturación para esa clínica. Además, si resulta que tienes estas bacterias, pues te tomarás el probiótico y esa persona que ha hecho la investigación también se está enriqueciendo, por lo tanto, la industria feliz, los investigadores felices porque están sacando el dinero y todo. Es decir, es el típico ejemplo, claro, que se puede hacer hoy, donde todo está alineado, ¿no? Las otras cosas son más complicadas. En este test, por ejemplo, podemos ver también predisposición, y en esto no existe ni en Boston ni en ningún lado, somos los primeros, según el microbioma oral, una asociación a cáncer de pulmón y de páncreas, ¿no? Ahí estamos aterrados, porque lo hemos sacado, somos los primeros, no existe en todo el planeta. Pero ahora tenemos que ver cómo podemos proteger eso, lo que estamos hablando hoy, para que eso al final, oye, todos los esfuerzos que hemos metido ahí lo tengamos protegido y realmente podemos monetizarlo, porque así como lo del iPad, o sea, lo del COVID fue todo sin ánimo de lucro, esto es con todo el ánimo de lucro que te puedas imaginar. Y aparte de hacer una cosa buena, queremos protegerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que ir encajando cosas, pero claro, cuando tienes miles de clientes de todo el planeta que de repente ven que pueden hacer esto, pues lo siguiente al dentista es, ¿pero qué me estás contando, tío? ¿Me puedes mirar si voy a tener caries dentro o periodontitis? Y, por ejemplo, periodontitis asociado también de repente al Alzheimer. Mi padre tiene 88 años. Es que se lo estoy haciendo ya. Porque es que, vale, todavía no tengo una asociación directamente microbioma oral con el Alzheimer, pero sí con la periodontitis que está asociado al ictus y está asociado a tal. Mi padre no va a tener periodontitis. O sea, eso te lo puedo asegurar. Cada X tiempo yo voy a mirar las bacterias de su boca y ese riesgo se lo voy a quitar. Qué interesante. Claro, es que todo esto cambia radicalmente lo que comentaba Stephen, de que haya una industria interesada en alargar, en cronificar enfermedades y tal, porque eso es que llegará un punto en el que va a ser la tecnología en la que diga, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ojalá. Bueno, en fin, yo quería ofreceros la posibilidad de comentar o de aportar algo, o de hacer alguna pregunta en un tema que verdaderamente está en la auténtica vanguardia de la tecnología y además sí que es interesante, que va a provocar un cambio cultural
y un cambio de gestión pública y de un tema tan delicado como la salud. No sé si tenéis alguna cosa que comentar. ¿Alguna cosilla? Un comentario un poco místico, pero súper interesante. Usted comentó sobre esta compañía de Google sobre la longevidad. Perdón. Disculpe. Usted comentó sobre esta compañía de Google sobre longevidad, que todos hemos escuchado hablar de ella. Por otro lado, es interesante entender que con esa medicina preventiva y personalizada, pues evidentemente vamos a vivir más. Yo creo que quizás no tanto vamos a vivir mucho más, sino que vamos a vivir mucho más sanos, que creo que es lo importante. Por eso es que a veces se ha vuelto muy mitológico ese tema de la vida eterna, por así decirlo, vivir mucho tiempo, ¿no? Pero es difícil de predecir, pero ¿cuál podría ser un rango donde podamos vivir de forma saludable con toda esta tecnología preventiva de medicina y personalizada? ¿De qué rango mínimo y máximo, digamos? Porque al final la obsolescencia programada, no sé si se puede decir así, la tenemos, ¿no? La tenemos y está siendo hackeada. La tenemos y no estoy en ese negociado, ¿eh? Nosotros estamos solo en lo que es la parte de prevención y medicina personalizada. Pero está siendo hackeada y por intentar responder esa pregunta tuya, hackeándola ya hay ratones que viven 150 años. 153 creo que está el récord en escala ratón. Que no sé cuántos meses son o años. Sí, sí. Pero la historia no está en vivir más, la historia está en vivir mejor. Y hoy está aquí Marian, que es la directora de una spin-off nuestra que se llama Galaxy DNA, que ya tiene un proyecto maravilloso de longevidad, donde ella no está tanto focalizando el rollo médico de la enfermedad terrible y tal, sino está focalizada más en vivir mucho mejor, mucho más saludablemente. Por los deportistas hay una serie de mutaciones que te provocan lesiones que igual, pues si estás en muy buena forma, no te ocurre hasta los 50, para partir de los 50 te va a ocurrir, con lo que nos va a aportar ella, pues hacer un tipo de entrenamiento que ya no te lesionas, con el cuidado de la piel, con el cuidado de la alimentación, ¿no? Ella está focalizada muchísimo más en la calidad a que, oye, que no nos muramos nunca, ¿no? Y yo creo que por ahí va mucho la cosa, no es tanto vivir por vivir, sino estar muchísimo mejor. Yo cuando tenía 30 años estaba mejor que ahora que tengo 50. Bueno, pues si hay cosas que con 60 puedo estar como 40, yo lo quiero. Bueno, pues creo que ahora nos espera un café, podemos continuar hablando e intercambiando impresiones. Bueno, esto se nos ha quedado aquí. Ha habido varias fases y la de que la longevidad, la obsolescencia programada está siendo hackeada. Está siendo hackeada, bueno, sí. pues ya, en fin, ya, ¿qué más podemos añadir? Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por participar y a vosotros por acompañarnos. Muchas gracias. No sé si...